muerte está azotando Ecuador, específicamente Guayaquil, donde ya se registran, según los números oficiales, 403 fallecimientos. Sin embargo, este número no se ajusta a la realidad. Al parecer, este es muchísimo más porque hemos visto también en imágenes cómo es que los cuerpos se van recogiendo de las calles y no necesariamente se suman a estas cifras oficiales porque no se tiene la certeza de que hayan muerto por COVID-19, pero sí se les da ese tratamiento. Estamos enlazados con Soraya Constante, periodista, colega ecuatoriana, para que nos cuente más sobre lo que está sucediendo en Ecuador, porque creo que de esas elecciones también podemos aprender muchísimo. Soraya, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Soraya? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista y por ayudarnos también a visibilizar esto que para nosotros ha sido una forma de engaño, de no transparencia, de no ir dando las cifras reales de lo que significa la pandemia en el país, sobre todo en la provincia de Guayas. Hoy recibimos una cifra que nos ha dejado un poco a todos de piedra, porque nos hablan de más de 6,000 muertos solamente en los primeros 15 días de abril. ¿6,000 muertos? Sí, y es más, solamente 6,700, ¿no? Sí, más de 6,000 te digo, es una cifra que nos ha dado hoy el funcionario que está a cargo de la recogida y del entierro de las personas que han ido muriendo en casas y en hospitales. Nos dicen que no todo es por el COVID, por la COVID, pero tampoco nos dicen cuántos sí, cuántos no. Exacto. Paralelamente, el registro civil ha dado una cifra tardía de lo que fueron las actas de defunción en el mes de marzo y superan también las 4,000 actas de defunción en la provincia de Guayas. Entonces, realmente son unos números que nos hacen ver que la magnitud de cómo nos ha afectado la pandemia solamente a esa provincia, porque no son números nacionales, ¿no? Entonces, todo lo que decían las personas en las redes sociales, todas las imágenes de cementerios colapsados, de morgues móviles, de las que la gente, los vecinos se quejaban, son reales, todo realmente. No nos pueden decir que ahí hay una noticia falsa. Y dime una cosa, Soraya, ¿el gobierno ha reaccionado ante las evidencias que son imposibles de disimular? ¿Ha reconocido su error o la falta de transparencia quizá en la comunicación de las cifras? No, nada de esto. O sea, cuando yo te digo ¿Cómo explican tantas muertes entonces? Pues mira, nosotros como periodistas agradecemos a este funcionario que se hizo cargo de los entierros y de la recogida de los cadáveres a partir del 31 de marzo, porque nos parece que es el único honesto que se atreve a decir estas cifras. El gobierno central y ningún otro ministro han dado una respuesta. La cifra que se mantenía era que se habían enterrado a 600 personas, que todo estaba controlado, que no tardan en un lapso mayor de 6 horas entre recoger y dar sepultura a una persona. Pero es que cuando nos sueltan una cifra de más de 6,000 personas, aunque no nos dicen que sean todos por COVID claramente, pero es que nos demuestran que está colapsado todo, es que hasta dudamos que los 2 cementerios que están habilitados para estos entierros vayan a ser suficientes. A ver, Soraya, es importante entender lo que sucede en Ecuador porque aquí en nuestro país ya se están comenzando a registrar casos de personas que mueren en la calle, que mueren en sus casas. En el caso de Ecuador, ¿qué era lo que sucedía? ¿Por qué es que estas personas no lograban tener un acceso a la salud? ¿Por la precariedad? ¿Porque los hospitales estaban colapsados? Sí, hubo mucha, primero negación a hacerles las pruebas en los niveles primarios de salud. No había la prueba para hacer ver si tenían o no tenían la enfermedad y iniciar el protocolo de aislamiento y tal. Entonces, ellos iban a sus casas convencidos de que no tenían, porque muchas veces les decían los suyos una bronquitis, una neumonía, una tos. La gente decía quizás es dengue, que era algo con lo que estaban más familiarizados, y no eran atendidos, y la enfermedad es que avanza, sobre todo en pacientes que tienen, como ustedes saben, alguna patología anterior. De repente se complica el tema respiratorio y no alcanzan a llegar a los hospitales. La gente que llegaba a los hospitales ya llegaba cuando están colapsados. Esa es
otra de las cosas que nos parece que no ha habido sinceridad en anunciar esto, y sí ha habido de por medio como muchísima propaganda que la gente, pues, yo no sé a veces cuál es el efecto de eso, que la gente diga, bueno, sí, lo controlan, está todo bien, pero la realidad es otra. Entonces, mucha gente llegó a los hospitales y no le dieron atención, y pues hay testimonios, ustedes han visto en redes, gente que muere al llegar al hospital, o gente que entra, no tiene una cama, le acomodan y le van dando turnos de bocanadas de oxígeno para en algo prolongarles la vida y ver si van reaccionando, pero es que el virus es demasiado fuerte, o sea, realmente, y hay gente, como te digo, que tiene otros problemas, pues no logra salir bien. Soraya, estaba revisando estadísticas de los contagios por día, de los casos positivos por día, y es sorprendente cómo el 11 de abril, ¿qué pasó exactamente hace una semana? Porque el avance venía manejándose entre los 400 y 600 casos positivos por día, y de pronto el 11 de abril, hace una semana, se disparó a más de 1000 casos positivos por día. ¿Eso tiene una explicación real? Sí, coincide con la llegada de más pruebas de COVID, ¿no? También tenemos una máquina que nos dicen que procesa en torno a 1.400 pruebas. Todavía no está a ese nivel porque todavía la están probando, pero el salto sin duda fue ese, que realmente se hicieron más pruebas y por eso tuvimos ese salto increíble, ¿no? Soraya, y también es probable que el enfrentar la muerte, al momento de enfrentar la muerte por COVID-19 también se revelen las brechas, ¿no? Económicas, es decir, cómo leía una crónica que tú habías escrito de cómo es que una persona que no tiene recursos muera y cómo, o sea, finalmente todas las personas que están destinadas a morir por este virus lo van a hacer, pero la agonía es diferente. Sí, justamente yo con esa crónica que tú dices, esas dos personas en las que yo decido profundizar en la historia empiezan a ponerse mal el mismo día. La persona sin recursos muere el mismo día. La persona que tiene capacidad de adquirir un tanque de oxígeno, de comprar medicinas que les recomiendan, ¿no? También esto es muy error acierto, no hay evidencia científica de algo que valga, que cure de alguna manera, eso no existe, pero sí existe formas de aliviar el tema de los pulmones. Entonces la gente que pues tiene esos recursos, y en este caso concreto de las dos personas que yo cuento, de verdad se pusieron mal el 2 de abril, una persona murió el 2 de abril y la otra persona aguantó hasta el 6. Pasó ¿Hasta el fin de semana hasta el 6 de abril. Hasta el 6 de abril. ¿Y la brecha económica entre ambos era significativa? Una persona es una persona de clase media alta, gente que ha trabajado toda su vida y pues tenía una jubilación, tampoco era demasiado. Y la otra persona, pues sí, era un taxista que sostenía a 8 personas en su casa. Y hay mucho de esto, ¿no? Bueno, todos nuestros países son buenos ejemplos de desigualdad. Hay mucha brecha y sin duda en esto se está notando, en el acceso a una clínica privada, a que puedan incluso a la hora del entierro, ¿no? Que tengan un tema más diferente, de mayor dignidad. Sí. Que la gente pague y lo pueda enterrar el mismo día, que no tenga como se ha visto acá, que esperar días hasta que vengan a recoger el cadáver y luego en muchos de los casos aceptar un ataúd de cartón, que es lo que acá se empezó a dar a la gente. Hasta en las muertes se ven las diferencias, ¿no? Pero ¿qué cosa les ha dicho el gobierno ecuatoriano, Soraya? Digamos, ¿cuándo van a ver la luz al final del túnel? Bueno, acá tenemos atravesado todo un tema económico también. Ustedes saben que aquí 6 de cada 10 dólares que entran venían del petróleo, o sea que ya veníamos heridos, por decirlo de alguna manera. Y también tuvimos un contratiempo con el tema que se nos rompieron los 2 oleoductos con los que sacábamos el petróleo de la parte oriental del país. Eso definitivamente ha sido un contratiempo para la economía. Entonces ahora todos los discursos del gobierno son por ese lado, ¿no? Son justificarse qué es lo que ha pasado, por qué no hemos tenido ahorros, el esfuerzo que están haciendo
Fíjate que hoy dio la noticia el presidente que apenas hoy, y que estamos a 16, les pagó el sueldo de marzo a los funcionarios públicos. Y lo puso diciendo que ha sido un gran esfuerzo. La pregunta de la gente es qué va a pasar el siguiente mes, van a recortar el Estado, la burocracia. ¿Hasta cuándo tienen cuarentena ustedes en Ecuador? ¿Cuál es la fecha en la que en teoría se levantaría la cuarentena? Nosotros hasta el 20 tenemos las normas con las que hemos venido desde el 16 de marzo, pero el 20 lo que va a pasar es que va a haber una suerte de semáforos que van a permitir que algunos sectores y algunas partes del país empiecen a activar. Pero sin duda la desde este domingo ha sido... Sí, pero la ministra de Gobierno ha sido muy clara en decir que el aislamiento va a seguir, que hay cosas que no vamos a volver, las clases ya no van a volver a ser presenciales, se cerrará el año lectivo de manera virtual. No va a haber el transporte interprovincial, todo el transporte nacional seguirá suspendido, el transporte internacional también. Y lo que ha dicho es que ciertos sectores de ciertas ciudades, o en tema industrial, haciendo pactos con algunas cosas, se empezará a activar, pero sin duda las grandes provincias de Guayas, Pichincha, donde está la capital del país, seguirán en el aislamiento y seguirán con las medidas con las que estamos hasta ahora. Uh-huh. Muy bien, Soraya, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Y nuestra solidaridad con todos los ecuatorianos por los duros momentos que están viviendo. De verdad, es muy duro. Y la cifra que tú nos has lanzado hoy día, más de 6.000 personas fallecidas, que no son cifras oficiales porque parece que las cifras se están ocultando, es realmente doloroso. En la provincia de Guayas, ¿no? Sí. Pero igual la cifra es impresionante. Es cifra que ha dado el funcionario encargado, que se ha convertido en el gran enterrador de este país. Es un funcionario que le dieron esta tarea, y él viene de dirigir un banco estatal. También es una cosa que hay cosas que uno no entiende, pero le agradecemos porque nos parece que él ha sido uno de los pocos honestos que se atrevió a soltar esta cifra, aunque quedan vacíos, ¿no? No sabemos cuántos de estos casos responden a COVID, cuántos realmente han sido enterrados. Y hay todavía muchas preguntas que hacer. Bueno, son preguntas que aquí también ya, ojalá que no tengamos que formularnos, pero es muy probable que sí, ¿no? Sí, porque ya está ocurriendo. Ya lo estamos haciendo. De hecho, en un principio, ya lo hemos comentado antes, el gobierno, el MINSA pasaba la lista de personas fallecidas, las edades, por supuesto guardando la identidad, las preexistencias, dónde habían fallecido. Y dejaron de hacerlo. Simplemente dejaron de hacerlo. Entonces, no sabemos si las personas que están falleciendo lo hacen por COVID-19, si lo están haciendo en sus casas, si lograron ser atendidas en un hospital. Y con el ejemplo que Soraya nos está dando, pues esa información oportuna y transparente es sumamente importante. Hay que pedir entonces una vez más, Mabel, a las autoridades de salud que envíen esos reportes, porque es importante transparentar toda la información, aun cuando el asunto sea difícil de manejar. Es mejor saber exactamente de qué se está muriendo la gente y no especular con las cifras, que ese ya está siendo un problema gravísimo en Ecuador. Gracias a Soraya Constante, y son las 7:31. Vamos a la pausa, regresamos con la última media hora de Conexión, tu cuarentena en casa, bien informado.